Cordial saludo, estimado tutor. Mi nombre es Lady Ruiz del Grupo 16 y venimos a poner el caso 5, análisis de la contabilidad y el control en el ámbito público. Tenemos la introducción. La contabilidad pública se constituye en un subsistema de información contable que permite la medición de diferentes hechos financieros, económicos y sociales que realizan las entidades públicas. Podemos decir que el sector público implica que tenga conocimiento del Estado, no solo de una organización, sino también de las funciones que desarrollan cada una de las entidades estatales. Estas entidades tienen un papel importante porque son las que determinan los ingresos y egresos del tratamiento en la parte contable. Las entidades del Estado tienen responsabilidad del adecuado manejo de los bienes del Estado. Estos deben cumplir ciertas normas para que puedan hacer buen uso de los recursos y beneficiar a los ciudadanos. ¿Qué es el Estado? La organización del Estado colombiano se basa en un sistema de gobierno democrático y republicano establecido en la Constitución política. El Estado colombiano presenta una estructura conformada por ramas del poder público, las cuales son las ramas ejecutivas que la encabeza el presidente de la República, quien es elegido por voto popular por un periodo de 4 años. La rama legislativa que representa el Congreso de la República, que está compuesto por 2 cámaras y el Senado, la Cámara de Representantes, y la rama judicial ejercido por la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima instancia judicial en Colombia, y también representan unos organismos autónomos e independientes. La organización electoral, el organismo de control y el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no competencia. Estas instituciones tienen como función de controlar la gestión pública, velar por los derechos de los ciudadanos y garantizar la transparencia y rendición de cuentas desde el ejercicio del poder. El sector público del tratamiento contable es muy diferente al privado. El Estado tiene como objetivo principal garantizar el orden, la seguridad, la justicia y el bienestar de la sociedad. Para cumplir con estas funciones generalmente cuenta con una constitución que establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos, así como la estructura de las funciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué es la constitución política? Es el conjunto de normas, principios y fundamentales que fundamentan la estructura del funcionamiento del Estado. Es considerada la ley suprema de un país y sienta las bases para las organizaciones de los poderes y las relaciones entre los ciudadanos y el gobierno, así como los derechos de los ciudadanos. La constitución política cumple varias funciones y sirve para diversos propósitos, como lo son establecer la estructura del Estado, ya que la constitución política define la forma del gobierno y establece los poderes y funciones de cada uno de los órganos como el poder ejecutivo, legislativo y judicial. 2. Protege los derechos fundamentales, ya que garantiza y protege los derechos y libertades fundamentales de los individuos. 3. Legitimar el poder del gobierno. Establece los derechos y libertades que no pueden ser violados por el Estado y establece los mecanismos para el equilibrio y la separación de poderes con el fin de evitar la concentración excesiva del poder en una sola entidad. 4. Establece el sistema jurídico y define los principios y normas fundamentales que rigen la legislación y funcionamiento del país de los tribunales. 5. Establece los mecanismos y cambio de reforma, ya que establece los procedimientos para enmendarla o reformarla, permitiendo que se adapte a las necesidades y circunstancias cambiantes de la sociedad. Y por último, en esta fase tenemos la contabilidad pública, que es una rama especializada de la contabilidad que se ocupa de registrar, clasificar, analizar e informar las transacciones financieras y económicas de las entidades gubernamentales, como son los organismos estatales, municipales, instituciones educativas, hospitales públicos, entre otros. Tiene como objetivo proporcionar información financiera precisa, contable sobre los ingresos, gastos, activos y pasivos del sector público. Sus principales funciones y usos de la contabilidad pública son control y transparencia, ya que proporciona un sistema de control y supervisión de los recursos públicos, asegurando que se utilicen de manera eficiente y de acuerdo a las normas y disposiciones establecidas. Elaboración de presupuestos, ya que proporciona información financiera que ayudan a determinar los ingresos esperados, los gastos necesarios y las prioridades de gastos en áreas como educación, salud, entre otras. Rendición de cuentas, ya que permite la rendición de cuentas del gobierno ante los ciudadanos y actores otros interesados. Toma de decisiones, que permite evaluar la viabilidad de los proyectos, analizar los costos y beneficios y evaluar el impacto de las políticas y programas gubernamentales. Planificación y gestión financiera, proporciona información sobre la situación financiera actual de los proyectos y futuras proyecciones y facilita la gestión adecuada de los recursos financieros, el control de gastos y el cumplimiento de los procedimientos establecidos. Buenas, mi nombre es Sebastián Ursola y les vengo a hablar hoy del caso 2. Identificar las características de la contabilidad pública.
La contabilidad pública y la contabilidad privada son dos ramas de la contabilidad que se diferencian en su enfoque y ámbito de aplicación. A continuación le presento las principales diferencias entre ambas. El ámbito de aplicación. Contabilidad pública se enfoca en la gestión financiera y contable de las entidades del sector público, como gobierno, organismos estatales, municipios, instituciones educativas, entre otros. Contabilidad privada se ocupa, de la gestión financiera y contable de entidades del sector privado como empresas, sociedades, organizaciones sin fines de lucros, entre otros. En el marco regulatorio, la contabilidad pública. La contabilidad pública se rige por normas y regulaciones establecidas por el ente encargado del sector público en cada país. Por ejemplo, en muchos países existen marcos normativos específicos para la contabilidad gubernamental. La contabilidad privada se basa en normas y principios contables establecidos por entidades reguladoras o estándares internacionales, como las normas internacionales de información financiera, NIF, o los principios de contabilidad generalmente aceptados en cada país. El propósito de la contabilidad pública se centra en el control, transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos. Su objetivo principal es garantizar el buen uso de los fondos del gobierno y brindar información financiera confiable a los ciudadanos. La contabilidad privada busca proporcionar información financiera útil para la toma de decisiones internas en una entidad privada. Su objetivo es ayudar a los propietarios, gerentes y interesados en comprender la situación financiera y los resultados de la empresa. Los activos. En la contabilidad pública, un activo son los recursos tangibles e intangibles con los que cuenta el Estado como consecuencia de hechos pasados y de los cuales se espera que fluyan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros. Los pasivos. En la contabilidad pública, un pasivo es una obligación con la cual debe cumplir la entidad, las cuales fueron adquiridas en función del objetivo social de la entidad, o estas obligaciones deben ser canceladas por la entidad, ya sea por medio de bienes o de servicios. El patrimonio son los recursos públicos con los que cuenta la entidad, sea bienes o derechos, estos resaltando las obligaciones que se hayan devengado en el desarrollo del objeto social de la entidad. Catálogo general de cuentas. El catálogo general de cuentas para entidades del gobierno aplicables a la contabilidad pública en Colombia se rige por las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación, entidad encargada de establecer los principios y normas contables para el sector público en el país. El catálogo general de cuentas se clasifican en 6 niveles y cada nivel está conformado por 6 dígitos. Aquí los podemos ver. El primero son los activos, el número 2 los pasivos, el número 3 los patrimonios, número 4 los ingresos, número 5 los gastos, número 6 las cuentas de orden. El primer dígito corresponde a la clase de la cuenta, el siguiente dígito corresponde al grupo, el tercero y el cuarto a la cuenta y los dos últimos a la subcuenta. El proceso contable. El proceso contable incorporado al régimen de la contabilidad pública en Colombia se rige por las normas establecidas en la Ley 298 de 1996, la cual establece los principios y las normas de contabilidad e información financiera que deben aplicar las entidades públicas en el país. El régimen de contabilidad pública en Colombia busca asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos. A través de este proceso contable se busca mantener un control adecuado sobre los ingresos y gastos, así como una correcta presentación de la situación financiera y los resultados de las entidades públicas del país. El proceso contable en el régimen de contabilidad pública en Colombia se rige de los siguientes pasos. El registro de las operaciones financieras.
la clasificación y codificación de las transacciones registradas, la elaboración de los estados financieros, la conciliación y ajustes contables que haya lugar. También se deben hacer auditorías internas y externas para evaluar la adecuación y confiabilidad de la información financiera. Eso fue todo. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Adriana Lucía Sierra Álvarez, soy estudiante de Contaduría Pública. A continuación vengo a exponer sobre el caso 5, los ingresos y gastos en la contabilidad. Los conceptos de ingresos y gastos se refieren a las transferencias financieras que se registran en el ámbito del sector público, como el gobierno, los organismos estatales, municipales, entre otros. Estos conceptos son fundamentales para llevar a cabo un registro adecuado de las finanzas públicas y garantizar la transparencia en el uso de los recursos. Los ingresos públicos se refieren a, la, a las fuentes del dinero que ingresan al sector público. Estos pueden provenir de diversas fuentes como impuestos, tasas, contribuciones, aranceles, multas, ventas de bienes y servicios, préstamos, donaciones, entre otras. Los ingresos públicos son esenciales para financiar el funcionamiento del gobierno y la presentación de servicios públicos en la sociedad. Es importante mencionar que los ingresos públicos se clasifican en dos categorías principales: ingresos corrientes e ingresos de capitales. Los ingresos son aquellos que se generan de manera regular y recurren, como los impuestos sobre la renta, la contribución a la seguridad social y las tasas de servicios públicos. Por otro lado, los ingresos de capital se relacionan con la transacción de capital, como la venta de activos fijos o la obtención de préstamos a largo plazo. Por otro lado, podemos decir que los gastos públicos representan el desembolso realizado por el sector público para financiar diferentes programas, proyectos y servicios. Estos gastos incluyen salarios públicos y beneficios para el empleado, para inversiones en infraestructura, en educación, salud, seguridad, bienestar social, deuda pública, entre otras. Al igual que los ingresos, los gastos públicos se clasifican en dos categorías: gastos corrientes y gastos de capital. Los gastos corrientes se refieren a los desembolsos regulares y recurren necesariamente para mantener las operaciones diarias del gobierno, como el pago de los salarios y otros servicios básicos. El gasto de capital está relacionado con las inversiones a largo plazo, como la construcción de carreteras, hospitales, escuelas o adquisición de activos fijos. Los ingresos y gastos son términos que se describen y las entradas y salidas de dinero del sector público. Los ingresos se representan en las fuentes financieras para el gobierno, mientras que los gastos reflejan el desembolso realizado para cubrir las necesidades del servicio público. El registro y seguimiento adecuado de estos conceptos es esencial para la gestión financiera y la rendición de cuentas en el ámbito público. Las NIP plenas y las NIP para las pymes. Son dos conjuntos de normas contables desarrolladas por la Internacional Financiera que garantizan los principios y criterios para la presentación de entidades públicas y privadas. Aunque tienen objetivos similares, existen diferencias significativas entre ellas. Primero,
alcance y aplicabilidad. Las NIF plenas están diseñadas para las entidades de gran tamaño y complejidad, mientras que las NIF pymes están destinadas para pequeñas y medianas empresas que no tienen que rendir cuentas públicas al Estado o en general. La NIF 20. La NIF 20 subvenciones del gobierno se aplica para las NIF plenas, mientras que la sección 24, subvenciones de las NIF del gobierno, se aplican en las NIF pymes. 2. Contenido y detalles. Las NIF plenas son más extensas y detalladas que las NIF pymes. Contienen una amplia gama de formas, orientaciones para diversas transacciones y eventos contables, mientras que las NIF pymes se basan en la versión simplificada y condensada de las normas aplicables para las pymes. La NIF 20 del gobierno es una norma completa que detalla que la proporciona orientación específica sobre el reconocimiento de medición y presentación de la subvención del gobierno de las NIF plenas. La sección 24 del gobierno de las NIF pymes es menos detallada y simplemente algunos requisitos contables. 3. Requisitos contables. Tanto la NIF 20 como la sección 24 define como la subvención del gobierno como asistencia recibida de gobierno u otros organismos relacionados en forma específica y beneficios económicos a cambio de cumplir ciertas condiciones. Ambas normas requieren el reconocimiento inicial de la subvención del gobierno y las pautas adecuadas para su medición. Sin embargo, existen diferencias en los enfoques de reconocimiento y medición de las NIF plenas y las NIF pymes. La NIF 20 permite el reconocimiento inicial de la subvención del gobierno a medida que se cumplan las condiciones establecidas. Mientras la sección 24 de la NIF pyme ofrece dos enfoques alternativos: reconocimiento inmediato o reconocimiento diferido, a lo que a largo tiempo es función de subvención está relacionado con activos o ingresos. La NIF 20 establece pautas detalladas sobre la presentación y la revelación de subvenciones del gobierno en los estados financieros, mientras que la sección 24 de las pymes proporciona orientación simplificada en los términos de presentación y revelación. En conclusión, las NIF plenas y las NIF pymes difieren en su alcance, contenido y a nivel de detalles. La NIF 20 del gobierno es una forma completa y detallada aplicando las NIF plenas, mientras que la sección 24 del gobierno, la NIF pymes, simplifica algunos requisitos contables y presentan enfoques alternativos para el reconocimiento y la medición de las subvenciones del gobierno. Muchas gracias. Les dejo a mi compañera Mileidis Ricardo. Muy buenas tardes, mi nombre es Milady Ricardo y les vengo a hablar sobre los estándares de control externo. Se define a través de la séptima dimensión del modelo integrado de la planeación que busca una alineación a las buenas prácticas de control, razón por la cual su estructura se fundamenta en 5 componentes que se deben saber. El primero, ambiente de control; el segundo, administración del riesgo; tercero, actividades de control; cuarto, información y comunicación; y por último, el quinto, actividades de monitoreo. Esta estructura está acompañada de un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos servidores de la entidad, no siendo esta una tarea exclusiva de las oficinas de control interno. Encontramos línea estratégica conformada por la alta dirección y el equipo directivo.
Encontramos primera línea, está conformada por los gerentes públicos y los líderes de proceso. Segunda línea, conformada por servidores responsables de monitoreo y evaluación de control y gestión de riesgo. Ahí podemos encontrar jefes de planeación, supervisores, interventores de contratos o de proyectos, comités de riesgo, comités de contratación, entre otros. Y por la tercera línea está conformada por la Oficina de Control Interno. ¿Cuál es el propósito del modelo estándar de control interno? Que establece por las entidades del Estado, proporciona una estructura para el control a la estratégica y la gestión de evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de los fines esenciales del Estado. También encontramos los objetivos de las normas internacionales de control del sector público. Define la forma en que se lleva a cabo la contabilidad a efectos generales. Debe prepararse sobre una base devengada, incluidas instrucciones. Encontramos los principios MEIS. Se han identificado los siguientes principios del sistema de control interno. El autocontrol es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones, efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función. Encontramos la autorregulación, es la capacidad institucional para aplicar de manera participativa al interior de las entidades los métodos y procedimientos establecidos en la normativa. Encontramos la autogestión, es la capacidad institucional de toda entidad pública para poder coordinar, aplicar, evaluar de manera efectiva, eficaz, eficiente y eficaz. Bueno, hablaré sobre las conclusiones que hemos tenido al desarrollo de este curso. Les voy a hablar un poco sobre lo que aprendí del caso 1 y 2. Conocí la diferencia que existe entre la contabilidad privada, ya que se maneja con un plan de cuentas diferente. Tienen el mismo alcance y objetivos, pero sus códigos cambian. En el caso 3, conocimos el funcionamiento de la contabilidad pública en las empresas oficiales del Estado colombiano a través de la observación y la correcta aplicación de las normas internacionales de información financiera. Y encontramos en las normas internacionales de contabilidad para el sector público al momento de conocer e incorporar las transacciones contables. En el caso 3, en el caso 4, pudimos concluir que los estados financieros y control interno público en esta fase logramos determinar la importancia que tiene la contabilidad pública y el análisis de los estados financieros preparados y presentados por la administración de las instituciones del sistema oficial, además de reconocer el modelo de control interno dentro de las entidades oficiales del Estado colombiano. Esto es todo por el momento. Muchas gracias.